Estamos con el tema de arreglos y entonces hoy vamos a iniciar un ejercicio en donde vamos a manipular los elementos de un arreglo de diferentes formas. Con las operaciones así básicas que se hacen sobre un arreglo, es lo que vamos a empezar hoy. Es decir que vamos a crear un arreglo, le vamos a preguntar al usuario cuántos elementos va a tener ese arreglo y mediante un menú de opciones le vamos a mostrar pues cada una de esas operaciones y que él escoja lo que se puede hacer, lo que quiera hacer. ¿Cuáles son esas operaciones básicas? Pues crear el arreglo, bueno, ese se va a crear, le vamos a generar datos aleatorios, vamos a calcular la suma y promedio de los elementos de un arreglo, buscar un arreglo, el mayor, buscar el mayor y en qué posición se encuentra, buscar el menor y en qué posición se encuentra. También buscar un elemento que decide el usuario para ver si está dentro de los datos del arreglo, modificar uno de los elementos, mostrarlo, que es ver cómo están los elementos del arreglo, o sea, visualizarlos, ya sea de manera natural o de manera inversa, con orden inverso del último al primero, y también cómo ordenar un arreglo. Hay muchas operaciones que se pueden hacer sobre un arreglo, pero digamos que estas son las de las básicas, ¿no? Ahora, por cuestión de tiempo, normalmente no vamos a desarrollar el algoritmo, lo vamos a hacer directamente en Java. Y sobre todo cuando lleguemos a los arreglos bidimensionales, por ejemplo, Floatware no maneja arreglos bidimensionales hasta el momento. Bueno, entonces vamos a desarrollar esta aplicación, pero directamente en Java. Así es que la voy a tener por aquí a la mano. A ver, aquí la voy a tener por ahí. Esas son las opciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar una aplicación en NetBeans. Estamos hablando ahorita de arreglos unidimensionales. Es decir, que, ¿por qué se llaman unidimensionales? Porque para ubicar un elemento solamente se requiere una dimensión, una posición. Decirle en la posición 3, en la 4. Bueno, entonces vamos a crear esa aplicación que se va a llamar FA16 operaciones básicas arreglo. Lo vamos a hacer a través de un menú de opciones. Ya hemos manejado ese menú con la calculadora consola. Entonces aquí le vamos a decir, vamos a ir agregando variables conforme las vayamos necesitando. Seguramente vamos a necesitar una para la opción, ¿sí? Vamos a necesitar una variable para la opción. Pero antes de eso, vamos a preguntarle al usuario de qué tamaño va a ser el arreglo. Entonces, vamos a necesitar una variable n para preguntarle al usuario cuántos elementos va a tener. Requerimos el escáner, así que lo agregamos. El escáner lo vamos a utilizar pues para preguntarle al usuario cuántos elementos va a tener el arreglo. Para, por ejemplo, si quiere buscar un elemento, pues hay que preguntar cuál elemento. Sí, entonces, para cualquier dato de entrada, ¿no? Bien, nos va a pedir que agreguemos la librería. Entonces, ahora vamos a pedir al usuario cuántos elementos va a tener el arreglo. En esta ocasión, vamos a crear un arreglo de tipo doble. Nuestros elementos del arreglo van a ser reales. El ejercicio que hicimos anteriormente eran de tipo entero. Entonces vamos a preguntarle al usuario cuántos elementos va a tener, ¿sí?
No estamos precisando qué quieren decir los elementos, van a ser simplemente números. Aquí sería ¿cuántos elementos? ¿Sí? Tendrá el arreglo. Es una pregunta. Bueno, entonces ahora preguntamos en la variable n. Le decimos n es igual a teclado y es un entero. Bueno, con esto vamos a poder crear el arreglo. Le dijimos que va a ser de tipo doble. ¿Y cómo creamos el arreglo? Dijimos, se pone el tipo de dato, un juego de corchetes indicando que va a ser un arreglo unidimensional, el nombre del arreglo, vamos a ponerle datos así en general, igual a new, se repite el tipo de dato y entre corchetes se le pone el tamaño, que ahí ya lo adivinó que es la variable n. Entonces ahí estamos creando un arreglo de n elementos. Bueno, entonces ahí ya una vez creado, pues no le vamos a poder cambiar el tamaño. O si lo queremos cambiar, tendría que ser, bueno, ya en su momento lo veremos. Dijimos que son estáticos. Una vez que se les define el tamaño, ya no se cambia ese tamaño, ni se aumenta ni se disminuye. Lo único que podemos hacer es cambiarle los datos. Bueno, entonces ahora sí vamos a generar un menú de opciones y como queremos que sea continuo, que el usuario seleccione una opción, se haga y vuelva a seleccionar hasta que decida salirse, entonces pues vamos a crear esa, va a ser con un ciclo do, ahí ya nos pone toda la estructura del ciclo, yo lo voy a poner así. Bueno, así como lo propone, pues está bien, pero yo lo cambié un poquito. Entonces aquí empezamos a poner pues ese menú. Voy a poner como primera opción la salida, pero va a ser el 0. Va a ser la salida. Así como lo hicimos en la calculadora, ¿sí? Y entonces vamos a rellenar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 porque pues son las 9 que aparecen ahí más la salida. Entonces aquí le ponemos las opciones. ¿Por qué un do? Pues porque queremos que esto siga dando vuelta, que el usuario siga escogiendo hasta que decida salirse. Entonces aquí sería, bueno, 1, 3, y pues pondríamos ahí suma y promedio. Luego mayor y su posición. Aquí menor y su posición. Luego buscar un elemento. Lo voy a poner nada más así, buscar un elemento, saber, pero le tenemos que decir en qué posición está. En este caso sí vamos a sujetarnos a las posiciones del arreglo, es decir, que el usuario va a estar consciente de que la primera posición es la número 0. Buscar un elemento y luego modificar un elemento. Luego mostrar. Buenos días. Mostrar arreglo. Después mostrar en orden inverso. Luego ordenar el arreglo. Me faltó uno porque... Ah, me faltó generar datos, ¿va? Bueno, entonces generar datos porque, pues para no capturarse. Entonces aquí me faltó el generar datos.
Y bueno, esto está desfasado. Ahí está. Bueno, no tiene 10, ¿verdad? Entonces, hasta ahí va a quedar hasta 9. Me faltó aquí ordenar arreglo. Todo lo vamos a hacer sobre el mismo arreglo. El arreglo ya fue creado antes de que entrara al ciclo. Bueno, aquí vamos a establecer la condición mientras opción sea diferente de 0. ¿Sí? Pero opción pues todavía no la pedimos. Esa la vamos a pedir aquí. Le vamos a decir un letrero más o menos como, pues ahí invitando a que me diga cuál opción quieren. Aquí sería seleccione opción. Y pedimos la variable opción, que es un entero. Muy bien, entonces vamos también a bueno, ¿cómo vamos a resolver lo de las opciones? Es la misma estructura que utilizamos en la calculadora en modo consola. Un ciclo do while. ¿Por qué un do while? Pues porque vamos a mostrar el menú por lo menos una vez. Aunque el usuario de entrada le dé salida, pero se lo tenemos que mostrar una vez. Entonces, por eso usamos un do while. Primero lo hace y después pregunta. Y después de preguntarle por la opción, pues lo vamos a resolver con un switch, porque cada opción corresponde a una de estas que le mostramos al usuario y es un caso de una estructura selectiva switch. Es muy es típico este tipo de menús con un do while y cada opción manejarlo con un switch. Bueno, entonces lo hacemos así, un switch. Y estas son las dos estructuras que siempre deben llevar llave. El do while, ahí siempre debe llevar llave, o sea, aunque tenga una instrucción, y el switch también, aunque tenga una instrucción. Ahora, cuando salga del switch, y esto también lo hicimos en la calculadora consola, vamos a detener la ejecución para ver el resultado. Entonces, eso lo hicimos a través de un system read, system in.read. Pero, pues aquí ponemos un mensaje. Primero, le pondríamos enter para continuar. Y eso no lo va a hacer detener, es una salida. Lo que lo va a hacer detener es el system in.read. Ese lo que hace es detenerse y yo le doy cualquier tecla y un enter o un puro enter y ya continúa. Es para detener nada más y ver el resultado de lo que pidió el usuario. Nada más que esto, si recuerdan, me hace agregar por aquí. Me dice que tengo que agregar una cláusula. La agregamos. Todo eso nos lo pidió en la calculadora consola. Bueno, luego vamos a poner aquí los casos. Case. Fíjense, voy a empezar. Yo sé que pues el usuario lo va a ver en ese orden, tal vez lo va a hacer así, pero nosotros lo vamos a ir haciendo en el orden como según lo que vayamos necesitando. En esta parte se creó el arreglo. Entonces, lo primero que yo quiero ver es que me lo muestre, a ver qué datos tiene. Entonces, la primera opción que voy a hacer es la 7. Case 7. Que es mostrar arreglo. Y tiene su break. ¿Va a ser el switch de quién? Pues de operación. La operación es la que va a tener los casos. La operación puede tener un 1, un 0, un 2,
Ahí lo que diga, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ¿qué dice? No es operación, perdón, es opción. Opción, ¿sí? Muy bien, entonces, si la opción es 7, es que el usuario quiere que le mostremos el arreglo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Recordemos pues que el arreglo se muestra recorriéndolo y dándole salida a cada elemento. Entonces vamos a poner un ciclo, esto ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a poner un ciclo. La variable i la puedo estar declarando en el ciclo, pero pues como creo que la vamos a necesitar varias veces, mejor la declaro acá, la variable i, y aquí la voy a usar. ¿Por qué un ciclo for? Porque sabemos que el arreglo tiene n elementos. Entonces vamos a recorrer de 0 hasta n-1. Lo hemos hecho de esta manera. I igual 0, i menor que el nombre del arreglo, menor que n, así, y más. Y luego, pues ya nada más mostramos, ese ciclo va a recorrer cada elemento del arreglo. Entonces, le damos salida al elemento del arreglo. Nada más que lo vamos a hacer de esta manera. Le voy a decir que muestre la palabra datos, abra un corchete, que muestre la posición que está recorriendo el ciclo, que viene dado por la variable i, que cierre el corchete, ponga un igual, y entonces sí le ponemos los datos, el elemento que está en la posición i del arreglo, datos, subíndice i. Así es como lo va a hacer. ¿Por qué no puse unas llaves aquí? Pues porque es una sola instrucción. El for sí me da opción de que si es una sola instrucción, no pone las llaves. Y bueno, ya tenemos la opción número 7. Ya podríamos empezar a probar. Aquí regresándome, el usuario antes de que entre el ciclo me va a preguntar cuántos elementos tendrá el arreglo. Eso lo tomo en la variable n. En base a esa variable creamos el arreglo de tipo doble, de datos de tipo doble. Y luego ya le mostramos un menú. En el menú pues siempre va a estar trabajando sobre el arreglo datos. No lo va a volver a crear, pues va a estar trabajando sobre el arreglo datos. Entonces, a ver, lo ejecutamos. Y dice, ¿cuántos elementos tendrá el arreglo? Le digo, por ejemplo, 7 elementos. Y ya lo creó, ¿sí? Ya creó los elementos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verificar que realmente lo creó? Pues le decimos que nos muestre los elementos del arreglo. Ahorita cualquier otra opción pues no trabaja. Si yo le doy 1, pues nomás me va a decir que continuar, pero no hizo nada. Si le doy 7, vean lo que va a suceder. Entonces ya me mostró, si el usuario me dijo que son 7 elementos, entonces aquí ya me está diciendo que ese arreglo tiene del 0 al 6. ¿Y qué datos tiene en cada una de esas posiciones? Pues tiene un 0, porque se acaba de crear el arreglo. Entonces, ahora lo que seguiría es llenar de datos el arreglo. No lo vamos a dejar con puros ceros. Por lo tanto, la siguiente opción que vamos a hacer es, vamos a darle aquí salida. Le doy 0. Ya se salió. Bueno, entonces la siguiente opción que vamos a hacer es la de generar datos. ¿Sí? Para generar datos, pues vamos a hacerlo de manera aleatoria. Así es que voy a agregar una variable de tipo random. La voy a agregar aquí al nivel del escáner. Una variable random. Y como se trata de ponerle un dato aleatorio a cada elemento del arreglo, necesitamos otra vez recorrer el arreglo, o otra vez el ciclo. Bueno, entonces vamos a agregar la opción número 1. Para que vayan quedando en orden, pues la pongo aquí antes del 7, la opción 1. Este es generar datos. En el arreglo. Le ponemos el break. Y pues otra vez vamos a, mediante un ciclo, a recorrer el arreglo. Ahí está. Lo podemos usar en cualquiera de las opciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recorrer, hacer esto mismo, pero
Ahora vamos a decirle que en lugar de que nos muestre, de darle salida, le vamos a asignar un valor aleatorio. Ahora, el ciclo debería ser igual. Nada más que no siempre vamos a tener una variable para saber cuántos datos tiene el arreglo. Ahorita tenemos la variable n y está bien. Si me dicen que son 20 datos, yo sé que ahí va a llegar hasta el 19. Pero les digo, algunas veces no vamos a tener esa variable. Entonces, ¿cómo podríamos saber el tamaño del arreglo? Bueno, hay maneras de hacerlo a través del mismo arreglo. Le damos datos.len. Es una propiedad, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a poner aquí. Len es una propiedad de los arreglos que indica el número de elementos que tiene. Entonces, ahorita en este caso, en este ejercicio que estamos haciendo, es lo mismo ponerle la n que datos.len. Yo sé que es más sencillo, más rápido, más práctico poner la n. Pero les digo, en algunos contextos no vamos a tener una variable que me diga cuántos elementos tiene el arreglo y lo tendríamos que hacer a través de datos.len. Entonces, a partir de aquí, cuando yo quiero utilizar el tamaño de un arreglo, en lugar de hacerlo con alguna variable que lo represente en ese momento, normalmente lo voy a hacer con el punto len. Acá lo hice con la n, aquí ya lo hice con el len. Bueno, ya el resto del ejercicio, cuando necesite saber cuántos elementos tiene el arreglo, lo voy a hacer con el punto len. Bueno, entonces aquí lo que va a hacer en cada vuelta, pues no es mostrar, como dice acá, sino poner un dato en esa posición. Entonces sería datos, subíndice i, es igual, la i va a ir avanzando. Cuando la i valga 0, se refiere a la posición 0 del arreglo, y así va a ir avanzando. Y entonces aquí le vamos a pedir al azar que nos regrese un dato entero. Voy a tomar esta versión para decirle el rango que quiero. Quiero que todos los elementos tengan 2 dígitos, entonces le voy a decir que lo haga entre 10 y 100. Sabemos que el 100 no lo va a incluir, el 10 sí. Entonces aquí va a generar datos entre 10 y 99. Todos van a tener 2 dígitos. Y como es de tipo entero, no hay problema para ponerlo, asignarlo en el arreglo que es de tipo doble. Ok, entonces ahí pues vamos a probar eso. Vamos a ponerle poquitos elementos, por ejemplo, 5 elementos. Si le doy ahorita a mostrar el 7, nada más ahorita funcionan el 1 y el 7. Si le doy 7, pues me va a decir que todos los elementos son ceros. Pero si le doy 1, y luego ya le digo otra vez el 7, vean cómo ya va a traer datos el arreglo, porque ya se los generamos y son datos aleatorios. Si le vuelvo a decir 1, ¿sí? Si le vuelvo a decir 1, pues me va a mostrar otros números, porque ya generó otros. Entonces, creo que nada más le voy a poner, no voy a salir ya de aquí, le voy a poner un letrero que diga que ya los generó, para que el usuario sepa que ya hizo algo, ¿no? Entonces aquí le voy a decir datos generados. Aleatoriamente. Muy bien, entonces, bueno, ya creamos el arreglo, le generamos datos, los mostramos. Entonces vamos a empezar ahora con las opciones. Les digo, no va a ser necesariamente en el orden, inclusive ahorita pues no empezamos en orden. Empezamos con el 7 y luego nos brincamos al 1. Pues todo es en función de lo que vayamos generando, qué es lo que se puede hacer a continuación. Ya el usuario, pues en su momento escogerá en el orden que él quiera, ¿no? Vamos a hacer la suma y promedio. Para la suma y promedio me voy a referir a a ver,
No, creo que no quedó aquí. Dejen buscar rápidamente el, el archivo. El arreglo. Aquí está, arreglo, ¿sí? Bueno, entonces, aquí ahorita, ¿qué vamos a hacer para sumar y promediar? Vamos a suponer que tuviéramos este arreglo de 5 elementos. Entonces, vamos a recorrer, ya el arreglo va a tener datos. Si el usuario no ha generado, pues va a traer puros ceros, pero ya va a traer datos que se pueden sumar, aunque sean ceros. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer el arreglo desde cero hasta el final, hasta menor que n, o en este caso menor que datos.len, y cada elemento lo vamos a ir sumando a una variable acumuladora, que le vamos a llamar suma, digamos. Entonces, esa variable pues va a empezar en cero antes del ciclo, y cada vuelta que hay el ciclo le vamos a agregar el elemento que está en la posición que marque la variable de control, que nosotros, bueno, yo uso la i. Entonces, cuando la i valga 0, vamos a sumar el 18. Cuando la i valga 1, vamos a sumar el 24 a la variable que va a ir acumulando. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Sería, vamos a ponerlo más para acá. No sé por qué. Ahí más o menos. Entonces, nos vamos a ir a la opción número 2, suma y promedio. Entonces, la 1 ya está. Vamos a la 2. Case 2, suma y promedio. Y pues vamos a declarar una variable. Las variables las estamos declarando acá. Necesitamos ahora de tipo doble una variable que vaya sumando y otra pues para el promedio. Como los elementos del arreglo son de tipo doble, pues la suma va a ser de tipo doble y el promedio pues no se diga. Así es que bueno, nos regresamos a la opción número 2 y aquí vamos a decirle que la suma va a empezar en 0. Es un acumulador. Y ahora con un ciclo vamos a recorrer el arreglo. La i ya está declarada desde 0. Si queremos recorrer todos los elementos del arreglo, pues lo indicamos con datos.len, pero que no llegue hasta allá. Si son 15 elementos, debe llegar del 0 al 14, no al 15. Por eso aquí le ponemos menor. Entonces ya le pondríamos menor que datos.len y que vaya avanzando de uno en uno. Y lo único que va a hacer este ciclo es tomar el elemento y sumarlo, agregarlo a la variable suma. Entonces, suma más igual datos subíndice i. Y ya cuando salimos del ciclo ya tenemos la suma. Ahora vamos a calcular el promedio. El promedio va a ser igual a la suma, ya después de que salió del ciclo, ya cuando sumó todo, dividido entre el número de datos del arreglo, que puede ser n o puede ser datos.len. ¿Sí? Entonces ya tenemos suma y promedio. Vamos a darle salida. La suma y el promedio. Ahí está. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ponerle poquitos elementos para que me ayuden con las operaciones, ¿sí? Para checar si lo está haciendo bien. Entonces, ahorita ya le dije que 4 elementos. Si le pido que lo muestre, pues tiene que mostrar puros ceros en las 4 posiciones. Las posiciones van del 0 al 3. Y le voy a decir que genere datos, es el número 1. Ya, datos generados aleatoriamente. Podemos verificar otra vez con el 7. Mostramos el arreglo. Y ahí están esos valores. Sí, son los que generó aleatoriamente. Entonces les pido que por favor, si lo suman, esos 4 valores.
para verificar ahorita que le pidamos que lo haga. ¿Cuánto dará eso? ¿Cuánto da? 210, gracias, vamos a checar. Entonces le damos el 2. Ahí está la suma, 210, y si eso lo dividimos entre 4, que es el promedio, sí da, ¿no? 210 entre 4, 52.5. Entonces ya tenemos ahí hasta el... Ahora, bueno, vamos a hacer ahorita ahora ya tenemos el 1, el 2, bueno, mayor y suposición. Vamos a hacer el mayor y suposición, ¿sí? Bueno, para esto sí me voy a ir a las notas para tratar de explicarlo aquí. Y luego ya lo generamos. Bueno, entonces voy a poner un arreglo de poquitos elementos, de unos 5 elementos. A ver, entonces, digamos 5 elementos, ¿sí? Y estos van a tener, pues, sus posiciones empezando del 0 hasta el 4, ¿verdad? Y voy a inventar aquí números. No sé, el 3 y luego el 18. A ver, estos números, uno que no. Ahí están esos números, ¿sí? Bueno, nada más que voy a poner el 7 aquí. Así. Ahí claramente nosotros podemos observar dónde está el mayor, ¿no? ¿Dónde está el mayor? ¿En qué posición? En la 3 está el mayor, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacer un análisis para ver con código cómo determinar el mayor. Para nosotros es relativamente sencillo porque son poquitos datos. Pero yo les aseguro que no vieron nada más el 21. Tuvieron que ver todos los demás para saber que el 21 era el mayor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a ponerlo por aquí. Vamos a suponer, por aquí vamos a declarar una variable que se llame mayor, ¿sí? Y vamos a decir que mayor está es el que está en la posición 0. Entonces, suponiendo que este arreglo se llama datos, ¿sí? Recordemos que el arreglo le pusimos como nombre datos. Entonces, cuál es el mayor ahorita? Vamos a suponer que el mayor es el primero. ¿Cuánto vale el primero? ¿Cuánto? El valor. No es pregunta capciosa, nada más quiero que estén en clase. No, estoy diciendo que el mayor, es que tenemos que establecer un método, una lógica para encontrar el mayor, ¿no? Nosotros ya lo hicimos así visualmente, pero ¿cómo hacemos que lo haga por código? Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Vamos a decir que el mayor es el primero. ¿Cuál es el primero? El 7. Lo estamos suponiendo, ¿eh? No lo estamos suponiendo, nada más. Entonces, sí, porque eso mismo que estoy explicando aquí lo tenemos que trasladar luego al código o a un algoritmo. En este caso lo vamos directamente al código. Entonces, vamos a empezar aquí a preguntar si el dato que está en la posición 1 es mayor que mayor. Es una pregunta que vamos a hacer. Realmente, ¿qué estamos preguntando aquí? El datos 1 es el 18, ¿verdad? ¿Es mayor que quién? ¿Cuánto vale mayor ahorita? A ver, 7, vale 7, ¿no? Estamos preguntando si esto cómo es, verdadero o falso. ¿Cómo es? ¿Es falso? No, es verdadero. Es verdadero, ¿no? Bueno, si es verdadero, entonces
decimos que el mayor es igual al datos 1. ¿Así? El mayor es igual a datos 1. Entonces, el mayor ya no fue el 7. ¿Cuál fue? El 18, ¿eh? Entonces, este lo cancelamos. Y el mayor ya no va a ser el 7, va a ser el 18. O sea, la variable mayor va a ir guardando la que sea mayor. Bueno, pero pues nosotros lo vemos muy fácilmente porque son poquitos datos y de una sola vista revisamos cuál es el mayor, pero aquí lo tiene que hacer uno por uno. Entonces, vamos a preguntar otra vez. Ahora, si el datos subíndice 2 es mayor, okay. Pero otra vez aquí, datos subíndice 2 es mayor que mayor. La pregunta aquí es siempre sobre el mayor, pero realmente ¿qué estamos preguntando ya con datos? Si el 3 es mayor que ¿quién? El 18, ¿va? Porque el mayor ya no vale 7, vale 18. ¿Esto cómo es? Es falso. Ok, esto es falso. Cuando es falso, no hacemos nada. Nada más cuando sea verdadero, tomamos el nuevo mayor. Entonces, otra vez, nos vamos al siguiente. Datos, subíndice 3 es mayor que el mayor. ¿Y qué es la pregunta que está haciendo realmente? Si el 21 es mayor que el 18. ¿Y esto cómo es? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Cuando sea verdadero, vamos a poner esto. Mayor es igual a datos. En este caso vamos en el 3, ¿verdad? Entonces, ya otra vez, el mayor ya no fue el 18. ¿Cuál fue? El 21, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos un nuevo mayor, que es el 21. Y entonces acá, ¿qué va a preguntar? Va a preguntar, no porque ya vimos que llegamos al mayor, le vamos a dejar. Para nosotros podemos decir, es que ya no tiene caso preguntar por el 4 porque pues no es mayor. Pues sí, pero porque nosotros ya lo vimos que es un 9. Pero el código tiene que revisar todos. Igual que nosotros, nomás que nosotros lo hacemos de manera inconsciente. Ese es uno de los problemas de la programación, de que lo que nosotros queremos representar en código a veces es un poco difícil porque nuestra mente pues trabaja a veces sin darnos cuenta, sin ser conscientes de cómo lo hace. ¿Sí? Pero acá tenemos que hacer conciencia porque lo tenemos que poner en código. Entonces sería datos subíndice 4 es mayor que mayor. Y entonces, ¿qué pregunta está haciendo realmente? O sea, esto es con variables, pero con datos, ¿qué está preguntando? ¿Cuánto vale datos 4? 9. ¿Es mayor que quién? De 21. ¿Eso cómo es? ¿Falso o verdadero? Falso. Entonces, cuando es verdadero, vamos a cambiarle aquí el color y aquí lo ponemos así. Cuando es verdadero, hacemos esto. Cuando es falso, no hacemos nada. Pero esto lo tenemos que hacer pues en un ciclo, porque la i pues va a ir recorriendo cada elemento del arreglo y aquí realmente si nosotros tenemos una variable i, voy a poner aquí la variable i. No sería necesario. Mira, entonces la i viene siendo este y la i viene siendo esto también. Inclusive la i viene siendo este también, de acá. Entonces, en general, lo que estamos preguntando aquí es si datos subíndice i es mayor que mayor. En general, eso es lo que estamos preguntando. Porque cuando la i vale 1, estamos preguntando por el que está en la posición 1, que es el 18, cuando la i vale 2. Y cuando es verdadero, solo cuando es verdadero, lo que estamos haciendo es mayor es igual a datos, lo que valga la i en ese momento. Aquí vale 1, aquí vale. Y la posición
la posición en donde está el mayor viene siendo la I. O sea, porque va analizando, perdón, uno por uno. ¿Sí? Va analizando uno por uno. Cuando se encuentra un mayor, lo pone como el nuevo mayor, pero no sabemos si es el definitivo. Y aquí decimos que la posición, ¿cuánto vale? La posición sería 1. Pero acá, ¿cuál sería la posición? Posición, ¿ah? Acá, ¿cuál sería la posición? Pues aquí vale 3. Entonces, esto que puse en verde es lo que vamos a incluir dentro del ciclo. ¿Sí? Vamos a incluirlo dentro del ciclo. Preguntamos si el dato sí es mayor que la variable mayor inicialmente le vamos a poner como el elemento 0. Y si es verdadero, vamos a hacer dos asignaciones. Que el mayor sea el dato sí, que fue mayor en ese momento, y la posición en donde se encuentra, pues es la I. Entonces, los últimos valores que tengan mayor y posición es la respuesta. Vamos a codificar eso rápidamente. A ver, entonces, no me salí aquí, no. Bueno, entonces me voy al caso, es el 3, mayor y su posición. Entonces, aquí le digo case 3, mayor y su posición. Y bueno, entonces decimos, vamos a declarar la variable mayor y posición. Mayor es de tipo doble porque se refiere a un elemento del arreglo, ¿sí? Mayor. Y la posición pues es un entero porque me indica en qué lugar del arreglo está. Es una posición, es un entero. Bueno, entonces decimos, inicialmente el mayor va a ser el que está en la posición 0. Estamos suponiendo, no estamos, o sea, tenemos que empezar con alguna suposición y también decimos que la posición del mayor pues es la 0. ¿Sí? Nos estamos suponiendo y luego empezamos a recorrer el arreglo, pero a partir de la posición 1, porque la 0 ya la estamos considerando. Entonces vamos a hacer este ciclo, este va a ser a partir de la posición 1, no del 0. Entonces sería un for i igual 1 y menor, hay que recorrer todo el arreglo, menor que datos.len y más. Y aquí preguntaríamos, ¿es una condición? ¿Es esta condición que tenemos acá? A ver, esta que está aquí. Bueno, ahí preguntaríamos, si datos subíndice i es el elemento que está en la posición i en ese momento del recorrido, es mayor que la variable mayor. Si eso es cierto, entonces vamos a hacer dos cosas, que es lo que tenemos acá. Si es verdadero, ¿qué vas a hacer? Al mayor le vas a asignar el dato sí que acabas de comparar porque fue mayor, o sea, encontraste un nuevo mayor, y vas a guardar la posición en donde está, que viene siendo la i. Entonces vamos a poner estas dos instrucciones. Aquí sería, por eso necesito una llave, un bloque. Le diríamos, el mayor es datos subíndice i y la posición es igual a la i. Y entonces cuando salimos de ese ciclo, acá ya encontraríamos, pues como en este caso, ¿verdad? El resultado viene siendo, el mayor es el datos 3, en este caso que es el 21. Y acá quedó el 21, ¿verdad? Y la posición, pues la última que quedó es el 3. La posición puede ir cambiando conforme se va encontrando uno mayor, uno mayor. Entonces ya nomás le damos aquí la salida. El mayor es el, y luego aquí le ponemos mayor más y está en la posición
posición. A ver, vamos a ver cómo quedó ahí. El mayor es el mayor y está en la posición tal. A ver, vamos a probar eso. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 elementos. Si ahorita yo le digo que me busque el mayor, pues el mayor va a ser el 0 porque pues tiene puros ceros. A ver, le voy a decir el 2. Ah, no, pero ese fue la suma y promedio. Fue el 3, ¿verdad? El mayor es el 0 y está en la posición 0. Es que no se encontró otro mayor que ese. Bueno, es que no hemos generado datos. A ver, aquí vamos a decirle el número 1. Va a generar datos aleatorios. Y vamos a decirle que busque el elemento mayor. Es el número 3. Dice que el mayor es el 96 y está en la posición 1. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues mostrando los elementos del arreglo. Dice que el más grande de todos fue el 96 y está en la posición 1. Ahí estaba el 96 en la posición 1. Si le digo que genere otros datos y los muestro, ahora, ¿cuál es el mayor de aquí? Otra vez quedó en la posición 1. ¿Sí, verdad? A ver, pues vamos a generar otros datos y a mostrarlos. A ver si ya no queda en la 1. En la 0. Quedó en la posición 0. Pues bueno, vamos a ver. Creo que sí es la posición 0, ¿no? El mayor. Ok, entonces le decimos el 3. Dice que es el 88. Quiere decir que desde el principio asignamos ese como mayor y nunca fue verdadero la condición porque nunca encontró uno mayor. Entonces la posición se quedó en 0. Vamos a, quiero que quede en otro lugar. A ver. Aquí está el 91 en el 8. 91 en el 8. Bueno, vamos a ver. Le decimos el 3. Ahí está. El 91 está en la posición 8. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces ahí le vamos a dejar. Mañana continuamos. No nos dejen pasar listas, ¿sí?